Muy bien, ahora vamos con el cálculo de probabilidades en cualquier distribución de probabilidad normal. Las distribuciones normales son calculadas mediante la distribución normal estándar. Esto es cuando la distribución normal con una media cualquiera y una desviación estándar cualquiera. Para poder responder preguntas sobre probabilidades en esta distribución, primero se pasan los datos a una distribución normal estándar. Entonces, la distribución de probabilidades normal estándar se va a emplear en este caso para que probabilidades de una distribución normal que tienen una media que tiene cualquier valor o una desviación estándar que pueda tener cualquier valor se puedan convertir a una distribución normal estándar y así poder brindar las respuestas a preguntas que se puedan hacer sobre probabilidad. A continuación se proporciona la ecuación que se emplea para poder convertir cualquier variable aleatoria X con media y desviación estándar que pueden tener cualquier valor en la variable aleatoria normal estándar Z. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Esta ecuación nos sirve para poder convertir cualquier variable X que pueda tener cualquier valor para la media y cualquier valor de desviación estándar, poder convertirlo a una variable Z y así poder brindar los resultados de probabilidad apoyándonos de las tablas de probabilidad normal estándar. ¿En dónde? ¿Qué significa la Z? La Z es la variable normal estándar, la X es el valor de la variable que me estén proporcionando en el problema, este es el símbolo de la media aritmética o promedio y este es el símbolo de la desviación estándar. Ahora, una nota importante, Z se interpreta como el número de desviaciones estándar a las que está una variable aleatoria X de su media. Entonces, este proceso o esta ecuación va a ser importante o relevante al momento de tener que convertir cualquier variable aleatoria X en una variable Z. Para eso nos apoyaremos de esto y únicamente tendremos que contar con la media aritmética y con la desviación estándar para esa variable aleatoria y así podremos realizar la conversión sin ningún problema. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 1. Dice, si tiene una media igual a 10 y una desviación estándar de 2, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre 10 y 14? Lo primero que hay que hacer acá es recordar que cuando nosotros tenemos una distribución de probabilidad normal estándar, únicamente podemos proporcionar áreas a la izquierda de ciertas variables Z y únicamente podemos brindar áreas para 3 desviaciones a la izquierda de la media o 3 desviaciones a la derecha de la media. Entonces, para el 10 y 14, si buscáramos en nuestra tabla de probabilidades, que podemos apreciar acá, podemos buscar y acá únicamente tenemos como máximo hasta 3. Entonces, no habría o no podríamos brindar una probabilidad para 10 y 14. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en primer lugar? Tendríamos que convertir tanto el 10 como el 14 a variables Z. ¿Cómo hacemos eso? Pues aplicamos esta ecuación que nos sirve para poder convertir cualquier variable X en una variable Z. Entonces, en este caso, haremos eso empezando con el 10. La variable Z es igual a X menos la media dividido la desviación. En este caso, la X tendrá un valor de 10. La media que nos proporcionan ese dato en la información equivale a 10 también. Y vamos a dividir eso entre la desviación estándar que equivale a 2. Si hacemos esa operación, 10 menos 10 da 0, 0 dividido 2 nos da como resultado 0. Y hacemos exactamente lo mismo con el 14. Entonces, acá Z es igual a X menos media dividido desviación. La X ahora valdrá 14, 14 menos la media aritmética que vale 10, dividido la desviación estándar que equivale a 2. 14 menos 10 da 4 y 4 dividido 2 nos da un resultado de 2. Entonces, después de hacer ese proceso de conversión, sabemos que tanto el 10 como el 14 ahora los tenemos en variables Z y están representados por 0 y 2 respectivamente. Entonces, la respuesta a la pregunta acerca de la probabilidad de que X esté entre 10 y 14 está dada por la probabilidad equivalente de que Z esté entre 0 y 2 en la distribución normal estándar. Entonces, aprendimos en el tema de distribución de probabilidad normal estándar que se puede calcular la probabilidad de que un determinado valor esté entre dos números, ¿de acuerdo? En este caso vamos a buscar la probabilidad de que la variable pueda estar entre 0 y 2. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que buscar la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 y la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. Lo que nos interesa gráficamente sería el área que está coloreada acá, el área que se encuentra entre 0 y 2. Recordemos que el 0 siempre está al centro porque
La media en una distribución de probabilidad normal estándar, la media siempre será 0. Entonces el 0 está justo acá a la mitad y queremos saber el área entre 0 y 2. Entonces nos vamos a apoyar de nuestra tabla de probabilidades para poder buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que 2, es decir, el área a la izquierda del 2, que en este caso si lo buscamos sería acá para el 2, 0.9772, que es lo que tenemos anotado acá, y tendríamos que buscar también la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Entonces si buscamos esa probabilidad para z menor o igual que 0, encontramos que es 0.5, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que está a la izquierda de 0, que eso pues lo sabíamos porque la semana anterior aprendimos que toda el área que se encuentra debajo de la curva normal equivale a 1 y que por lo tanto a la izquierda de la media, es decir, a la izquierda de 0 tenemos 0.5 y a la derecha de 0 tenemos 0.5 también, que a la hora de sumarse nos da toda el área debajo de la curva que equivale a 1. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar el área entre 0 y 2? Sencillo. Como ya tenemos las dos áreas a la izquierda de cada uno de estos valores, entonces al área mayor le vamos a restar el área menor. 0.9772, que es toda el área que se encuentra a la izquierda del 2, le vamos a restar el área que se encuentra a la izquierda de 0, que es 0.5. ¿Para qué? Para que nos quede el área entre 0 y 2, que es lo que nos interesa en este problema. Entonces la respuesta sería 0.4772. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice, suponga que una empresa ha fabricado un nuevo neumático que será vendido por una cadena nacional de tiendas de descuento. Como este neumático es un producto nuevo, los directivos de la empresa piensan que la garantía de duración será un factor importante en la aceptación del neumático. Antes de finalizar la póliza de garantía, los directivos necesitan información probabilística acerca de X. Y en este caso X, que es la variable en estudio, será la duración del neumático en número de millas. Eso es lo que va a representar la variable. De acuerdo con pruebas realizadas al neumático, los ingenieros de la empresa estiman que la duración media en millas es de 36.500 millas y la desviación estándar es de 5.000 millas. Pregunta, ¿qué porcentaje de los neumáticos se espera que duren más de 40.000 millas? Entonces, en este caso nos están proporcionando la media y nos están proporcionando la desviación estándar. Y en la pregunta está la clave. Dice qué porcentaje de los neumáticos se espera que duren más de 40.000 millas. Entonces la variable X será igual a 40.000 porque ese es el número de millas que me están proporcionando acá en la pregunta. Como ya aprendimos, no podemos brindar una probabilidad o un área para un valor o una variable X. Entonces lo que hay que hacer primero es convertir esa variable X a una variable Z. Lo hacemos apoyándonos de esta ecuación. Como tenemos la media y la desviación, entonces aplicamos el proceso. Z es igual a X menos media dividido desviación, donde X en este caso vale 40.000, le restamos la media que equivale a 36.500 millas, dividido la desviación que equivale a 5.000 millas. Realizando ese proceso, 40.000 menos 36.500 dividido 5.000 nos da un resultado de 0.70 para la variable Z. Entonces, de acuerdo a las tablas de probabilidades, el área a la izquierda de Z 0.70 es de 0.7580, de manera que para hallar el área a la derecha, porque en este caso, como nos dice el porcentaje de los neumáticos que espera duren más de 40.000 millas, si nosotros buscamos el área para este puntaje Z o este valor de Z de 0.70, nos vamos a la tabla de probabilidades y buscamos Z 0.70 y acá tenemos que el área es 0.7580. Pero recordemos que esa área de 0.7580, si aquí está el 40.000 y por lo tanto aquí está el 0.70, entonces este 0.7580 es el área a la izquierda, sería el área que está acá, a la izquierda de ese valor. Pero como en la pregunta dice que quieren saber el porcentaje de los neumáticos que se espera duren más de 40.000 millas, entonces queremos saber toda el área que se encuentra en esta parte de acá. ¿Qué tendríamos que hacer para poder determinar esa área? Bueno, que como toda la curva equivale a 1, entonces a 1 le vamos a restar el área a la izquierda de 0.70, que como ya sabemos, acá es 0.7580. Si resto 1 menos 0.7580, entonces obtendré un valor de 0.2420. Esto es la probabilidad de que Z sea mayor a 0.70 y por lo tanto de que X, es decir, que el número de millas, sea mayor a 40.000. Como en este caso la pregunta era qué porcentaje y no la probabilidad, recordemos que la probabilidad se puede representar
de varias formas. Se puede representar en fracción, se puede representar en decimal o se puede representar en porcentaje. Y como en este caso ya tenemos la probabilidad en decimal, lo podemos convertir a porcentaje. ¿Cómo? Multiplicando ese valor en decimal por 100. Entonces, si multiplico 0.2420 por 100, obtengo un resultado de 24.20%. Y eso significa que el 24.20% de los neumáticos durará más de 40.000 millas. Y con eso doy solución a la pregunta que me estaban planteando en este problema. Continuamos trabajando con el mismo ejemplo, pero dice, ahora suponga que la empresa está considerando una garantía que dé un descuento en la sustitución del neumático original si este no dura lo que asegura la garantía. Pregunta, ¿cuál deberá ser la duración en millas especificada en la garantía si la empresa desea que no más del 10% de los neumáticos alcancen la garantía? Entonces, acá, en este caso, por la pregunta que hacen, dice cuál deberá ser la duración en millas. Quiere saber entonces el número de millas que se debe especificar en la garantía si la empresa desea que no más del 10% de los neumáticos alcancen la garantía. Entonces, ese 10% es un porcentaje, pero recordemos que el porcentaje lo podemos representar en decimal y ese 10% equivaldría en decimal a 0.10. Entonces, prácticamente acá tengo un área que yo puedo buscar en la tabla de probabilidades para posteriormente poder determinar el número de millas. Pero ¿cómo haría eso? Nos seguimos apoyando de esta ecuación, pero en este caso lo que nos interesa es la duración en millas, es decir, el número de millas, o sea que nos interesa X. Y para poder determinar X tendríamos que despejar de esta ecuación la variable X. ¿Qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener el valor de Z, el valor de la media y el valor de la desviación. Recordemos que en el problema nos daban el valor de la media aritmética, que nos daban también el valor de la desviación, y ahora lo que tendríamos que determinar es el valor de Z. Pero ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues en este caso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Se busca en la tabla el valor de Z representado por el área de 0.10, que esa área de 0.10 la vamos a establecer de acuerdo al porcentaje que me daban. Entonces el 10% equivale a 0.10 y por lo tanto en la tabla de probabilidades podemos buscar esa área 0.10, el valor más cercano a 0.10. Entonces si venimos acá y tendríamos que buscar entre todas estas áreas, buscar el área de 0.10. En este caso, si prestamos la debida atención, no están de este lado, entonces venimos y buscamos en este caso, en esta parte de acá, buscamos el 0.10 y nos damos cuenta de que 0.10 está por acá. No hay un 0.10 exacto, pero tenemos 0.1003 y los más cercanos serían esta área de acá y el otro que es 0.0985. Ahora, esos son los más cercanos a 0.10, pero ¿cuál de esos dos voy a utilizar? Bueno, en este caso sabemos que el área específica que buscábamos era 0.10, pero como no encontramos un 0.10 exacto, entonces tenemos que analizar cuál de los dos valores más cercanos a 0.10 tendríamos que utilizar. ¿Cómo vamos a saber cuál de esos dos? Pues determinamos cuál es el más cercano a 0.10. Entonces, entre 0.1003 y 0.0985, el más cercano a 0.10 es 0.1003. ¿Y cómo sabe eso? Bueno, pues sencillo. El 0.1003 es mayor que 0.10. Si yo hago esa resta, sería 0.1003 menos 0.10. Podemos apreciar que en este caso lo separan 0.003. Eso es lo que separa a 0.1003 de 0.10. Mientras que si a 0.10 le resto 0.0985, nos damos cuenta que lo separan 0.0015. Este número es mayor que 0.0003. Entonces el más cercano tiene que ser este, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar siempre el más cercano. Ahora, buscamos el valor de Z que está representado por ese 0.1003, que en este caso sería, aquí está el 0.1003 menos 1.2 y está el 0.08, entonces sería menos 1.28. Entonces el valor de Z en este caso, que representa esta área de 0.1003, que es la más cercana a 0.10, es un valor de Z de menos 1.28.
y teniendo ya el valor de z podemos despejar x de esta ecuación. Entonces recordemos que la x representa el número de millas, recordemos que la media era de 36.500 millas, que la desviación era de 5.000 y ahora sabemos que z equivale a menos 1.28. Entonces vamos a ir sustituyendo. Z vale menos 1.28, entonces colocamos menos 1.28 es igual a x, que eso es lo que vamos a determinar. Únicamente colocamos la x menos la media, que equivale a 36.500, dividido la desviación, que equivale a 5.000. Para poder despejar esta variable x tendríamos que trasladar el 5.000, que en este caso está dividiendo, del otro lado a multiplicar. Entonces este 5.000 se traslada de dividir a multiplicar con el menos 1.28. Acá está expresada esa multiplicación. Y el 36.500, que en este caso está restando, del otro lado se traslada a sumar. Entonces sería más 36.500 y así despejamos a la variable x. ¿Cómo operamos eso? Pues sencillo, sería ingresar en la calculadora el puntaje z como está, menos 1.28 multiplicado por la desviación, que es 5.000, y le vamos a sumar 36.500. En este caso nos daría 30.100. ¿Qué representa esas 30.100? Representaría el número de millas que se debe especificar en la garantía para que para que la empresa asegure que los neumáticos, no más del 10% de los neumáticos alcancen la garantía, porque a la empresa tampoco le conviene darle garantía a todos los autos, ¿ya? Entonces hacen este estudio para poder determinar un número específico de millas que se tenga que dar en la garantía y asegurarse de que no más del 10% de los neumáticos alcancen esa garantía, porque si no pueden meterse en un problema ahí de tener que dar demasiadas garantías, y eso representaría una pérdida para esa empresa. Bueno, ahora vamos con la última pregunta. Dice: ¿cuál debe ser la duración en millas si la empresa desea que el 30% superior de los neumáticos alcance la garantía? Ahora, ojo acá, porque esto se va a resolver de una manera un tanto similar a la anterior, pero tenemos que prestar bien atención. Dice el 30% superior de los neumáticos alcance la garantía. Acá se refiere con el 30% superior. Bueno, cuando dice 30% superior se refiere al complemento, es decir, más del 30%, ¿de acuerdo? A eso se refiere con superior. Y el complemento sería el 70%. Sabemos que el total en porcentaje es el 100%. Si va a ser el 30% superior, quiere decir más del 30%. Y si hablamos de más del 30%, entonces sería lo que me falta después de 30 para llegar a 100, que sería el 70%. Lo mismo que si nos dijera, por ejemplo, el 20% superior, entonces sería el 80%. Si nos dijera el 10% superior, entonces sería el 90%, y así sucesivamente. Ya en este caso, al decir 30% superior, será el 70%. Y el 70% está representado por un área de 0.70. Entonces, ese porcentaje en decimal está representado por 0.70. Entonces, ese 0.70 se busca en la tabla el valor de z, que está representado por ese 0.70 de área. Entonces, vamos a buscar 0.70 exacto, si hubiera, pero si no hay, entonces tenemos que buscar el valor más cercano. En este caso, si nos vamos a la tabla y en la tabla buscamos 0.70, dentro de todas estas áreas buscamos un 0.70, entonces nos damos cuenta que 0.70 exacto no hay. ¿De acuerdo? Los más cercanos al 0.70 sería 0.6985 y 0.7019. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que elegir entre estos dos cuál es el más cercano a 0.70. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como el valor exacto que buscábamos era 0.70, a esto le voy a restar 0.6985. Al mayor le resto el menor, obviamente. Entonces 0.70 menos 0.6985 lo separa 0.0015, ¿de acuerdo? Mientras que al 0.7019, que esto es bastante simple, pero igual lo voy a hacer en la calculadora para que ustedes se den cuenta, 0.7019, que es el número mayor, menos 0.70, que es el área que buscaba, lo separa 0.0019. Entonces hay una mayor distancia entre 0.70 y 0.7019 que entre 0.70 y 0.6985. Por lo tanto me quedo con este, que es el más cercano a 0.70. Y buscamos cuál sería el valor de z representado por esa área. 0.6985, el valor de z sería 0.52. Entonces en este caso z equivale a 0.52 y lo vamos a resolver de la misma manera en que hicimos el anterior. Sustituimos
Z es 0.52, eso es igual a X menos la media dividido la desviación. Estos siguen sin variar, siguen siendo los mismos valores. Y despejamos nuevamente X. El 5000 se traslada a multiplicar, se suma 36.500. Y en este caso, si hacemos la multiplicación y luego la suma, nos daría un total de 39.100 millas. Entonces, aquí respondemos ya la pregunta. Y, ojo, esto era diferente. Acá buscamos el valor del área para ese porcentaje que me daban ahí, y en este caso la clave está en que dice 30% superior. Entonces error sería buscar el 30%, es decir, buscar un área de 0.30. no, cuando dice siempre superior tenemos que buscar el complemento. Por eso es que en este caso buscamos el 70%, es decir, el 0.70 de área. Así que ojo con esos problemas que tengan esa especificación del tanto por ciento superior. Esa es la manera correcta de resolverlo.